Si quieren hacer alguna pregunta, Valentín. Sí, una sola cosita quisiera mostrar. Este cartelito está en todos los lugares donde se toman radiografías. Ustedes de ahí no lo ven, pero yo se lo puedo decir. Gracias. Decía que este cartelito se ve en todos los lugares donde se toman radiografías. Muestra el abdomen de una mujer embarazada y un fetito que sale con un cartelito que dice: mamá, avisarles que estoy aquí. ¿Qué quiere decir? Que esa radiografía que le van a sacar a la señora a lo mejor le hace daño a él. Y los médicos somos tan generosos con las radiografías. No ocultamos demasiado, no preguntamos mucho. Un frente y un perfil. Es una radiación. Pero si dentro de unos años esas cuantas radiografías provocaron un cáncer, nunca lo sabremos. No fuimos nosotros los responsables. Hay un trabajo que yo le acerqué a Javier que dice que 2 tomografías computadas son tanta irradiación que pueden llegar a enfermarnos. Este es uno de los cartelitos que quiero mostrarles. Y el otro es este. Acá muestra tambores donde hay residuos nucleares totalmente perforados por la contaminación, en contacto con el agua, rebalsa al tambor, llega al agua, a través del agua penetra la tierra y contamina las napas. Así trabajó la Comisión Nacional de Energía Atómica durante muchos años. Tuvimos algunos debates, entonces llegaron a decirnos que bueno, eso era antes, pero desde que estoy yo, dijo el general Racana, que era presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, desde que estoy yo, eso no se hace. Pero el agua ya está contaminada, aunque desde que él está, ya no se hace. Por eso, todo lo que dijo Javier, más todas estas tonterías que acabo de decir, son porque todo tiene que ver con todo. Y lo que está mal va a matarnos a nosotros y, como dijo Javier, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Podemos quedar informarnos y guardarnos la información, o podemos transmitirla para que algún día llegue a aquellos que tienen el poder de hacer las cosas bien. Gracias. Hay muchas... Esto provocó que en muchos sitios, muchos profesionales en el interior, en cada una de las provincias, hayan tomado esto como una causa, y se hayan, más de uno se ha nucleado con otros profesionales, que es lo que nosotros entendemos que cabe por hacer, así como hay médicos hoy de pueblos fumigados con este daño, con estos tóxicos que hay, con esta invasión sojera. También está esto que les acabamos de contar. Apareció en la provincia, en Santa Cruz, en Chubut, en la Patagonia. Primero fue Esquel, donde los médicos pediatras de Chubut decidieron plegarse al artículo, defender la ley 5001 que prohíbe la explotación de oro y plata con cianuro y otros compuestos tóxicos. Y el círculo de médicos se plegó a los pediatras del oeste de la provincia de Chubut, que tomaron también esa decisión. Cada vez son más los que toman, y es importante que se haga en ese plano. Esto escapa a decisiones de tinte ecológico o ecologista. Acá yo calculo y pienso que el compromiso tiene que ser de toda la población. Acá hay una imposición de no escuchar, de no querer escuchar, de creer que todo vale, de cualquier energía sirve. Nosotros hoy estamos discutiendo matriz energética. ¿Cuál es la matriz energética que requieren nuestros pueblos? ¿Por qué nos tenemos que comer la matriz energética proveniente del uranio? Es más, yo hoy estaría mucho más preocupado si no hubiera ocurrido lo de Fukushima. Les voy a decir, Fukushima fue una bendición,
Si no, Chile hoy tendría 2 centrales. Ya había firmado Chile. Y yo que soy patagónico les puedo decir lo que significa Chile. Cualquier cosa que ocurra en Chile primero lo siente este lado, no Chile. Porque los vientos vienen de ese lado. Cualquier volcán que surja primero vienen las nubes y viene el hollín y toda la porquería volcánica para el lado de Argentina. Porque el viento viene de ese lado. Y el viento llegó con el volcán Jackson hace muchos años, hasta Buenos Aires, ni hablemos de este último. Bueno, lo mismo produciría un lugar como Chile, tan sísmico como Japón. Tan sísmico como Japón. ¿Y con qué derecho nos meten centrales nucleares? Entonces esto es lo que hay que pelear. Y hay que comprometerse para pelear. Pero para eso hay que saber, hay que discutir, hay que meterse a este conocimiento. No dejar que el conocimiento pase al costado como si tal cosa y depender de alguno que venga con una placa de físico. Justamente son los físicos a los que nosotros aludimos, que hoy con conciencia se levantan y pelean contra aquellos que más bien son tecnócratas, que quieren imponer un estado y una vida que ya no va. Fíjense lo que está pasando. Oiga, acabo de escuchar ayer una movilización en China, porque Japón intenta comprarle a los chinos 2 islas y se movilizan para no venderle las islas a los japoneses. Y yo me reía porque hacía no mucho dijimos, Japón perdió territorio, perdió muchísimo territorio con Fukushima y lo va a perder todo. Tendrá que estar pensando ya qué hacer, no con los residuos radioactivos que ha implantado, que ha metido, que hoy no sabe dónde colocarlos, sino qué hacer con su territorio contaminado, porque eso no tiene vuelta atrás. A mí nunca me preocupó que un loco en aquella época de la guerra de Vietnam y otras, yo vengo de ahí, de esas épocas, de esos días, se levantara una mañana y apretara un botón y diera la orden de disparar, y que hubiera la guerra fría se convirtiera en no fría, en la guerra caliente, una hecatombe atómica. Ya no me preocupaba eso. A mí me preocupa qué hacer con todos los explosivos atómicos que hay, donde el último, el de última generación, reemplaza al anterior. ¿Qué hago? ¿Dónde meto al anterior si no tiene retorno? ¿Dónde lo coloco? ¿Dónde está? Ustedes imagínense la cantidad de residuos radioactivos que querían traernos a Chubut. Bueno, nosotros venimos de ahí, venimos de esa época. Pasaron del año 86, cuando nos quisieron colocar el primer basurero de desechos radioactivos. Basurero, nunca les gustó a la Comisión de Energía Atómica esa palabra. A ellos les gustaba la palabra repositorio. Repositorio de desechos radioactivos de alta actividad, pero del año 86. Calculen ustedes en qué año estamos hoy. No hay en el planeta un solo repositorio de desechos radioactivos de alta actividad en el mundo. El primero lo querían poner allá en Chubut, en Argentina, en un lugar ignoto de la Patagonia, Gastre. Pero no hay en el planeta. Supimos decirle que no los pueblos patagónicos. Pero lo que me llama la atención, que al día de hoy no hay ninguno en el mundo. Nadie sabe qué hacer con esos residuos radioactivos. Pero sí saben, seguimos plantando y haciendo más plantas nucleares. Y ahora anuncian la 4ª para Argentina. Tenemos que pelear contra eso. Basta. Pero no me hagan hablar a mí, yo quisiera que ustedes pregunten y hablen ustedes, por favor. ¿Tenemos tiempo para eso? Para el Perú. Le hago una pregunta. Sí. ¿Cuál es la opción para esta mega minería? Primero, fundamentalmente, hay que rechazarla. ¿Cómo se obtienen los minerales? ¿Cómo... Ahí, ¿se acuerda que en un momento dije qué país queremos? ¿Qué país queremos? Si usted quiere un país como los países del norte, y yo le diría, sí, va a tener que sacar los minerales de esta manera. No hay ninguna otra forma de sacar el mineral diseminado que no sea como ustedes acaban de ver en esta película. No hay ninguna otra. Ahora, si yo quiero los minerales para mi país, los voy a sacar de tal manera que no me va a ser rentable. Ya lo tenemos estudiado. No va a ser rentable sacarlos. Va a ser rentable usar el cobre como conductor, por ejemplo, o el hierro, pero no va a ser rentable sacarlos. Yo no puedo sacar el mineral para exportar el mineral en bruto y que otro haga su negocio, pues necesito volúmenes, necesito hacer esta minería.
En cambio, si yo puedo llegar a plantearme la forma de sacar este mineral en una escala muy reducida, muy pequeña, para mi país, la cosa cambia y es distinta. Si quiero cultivar la soja para alimentar a los nuestros, también va a ser así. Ahora, si yo tengo que alimentar a toda China con la soja que se cultiva en Argentina, y bueno, voy a tener... Es que yo les diría que ni la soja nuestra ni la de toda China, ¿no? Porque la soja tal como está, yo diría que tenemos que defender la vieja semilla, no la semilla de la soja de Monsanto. Pero cuando se inicia el cultivo... Ah, sí. O sea, está bien, el rinde no era el mismo, daba para comer a los pequeños productores, yo vengo de familia de pequeños productores y basta. Ahora los pequeños productores están ahogados porque no tienen dónde sembrar esa pequeña cantidad. No tienen dónde sembrarla porque se alquilan de a millones de hectáreas. Sí. Y estoy hablando de provincia de Buenos Aires, que dentro de todo. Y bueno, la fumigación aérea está un poco más controlada. No hablemos del norte del país. Es desastroso lo que hacen. Es desastroso. Y por ahí, provincia de Buenos Aires tiene sí una historia un poco más de pequeños productores y hay gente que lo está defendiendo. Pero no podemos... Pero han trasladado todo, el ganado se hace feedlot. Se hace feedlot para apilar el ganado en espacios pequeños, reducidos, engordarlo, como quien lo hace con las gallinas noche y día con la luz prendida, con los pollos. Y lo mismo hacemos que ese feedlot. Y el que va en contra de eso se hunde. No tiene yo creo que cuando la producción es del productor nuestro para comer nosotros, exportar un poco. Sí. Ahora si seguimos dándole cauce a Nidera, a Monsanto, y le seguimos haciendo el caldo gordo a eso, el tema es... Yo creo que hay forma de pelear, ¿no? Yo sí. Bien. ¿Cómo? Bueno, a ver. Hay que cambiar totalmente de líder, porque mientras sigan los líderes que nos vienen gobernando 200 ¿Usted cree años... que es necesario cambiar de líder o...? No, O del pueblo. o sea, O del pueblo. Claro. y bueno, pero los políticos no cambian el sistema, los líderes no cambian el sistema. En este momento, la plata que todos gastamos y que todos percibimos está saliendo de un solo lado. Y para que... Y no es la automotriz, no, es la soja. Es la soja. Y por eso están barriendo con todo para sembrar más soja. Hay que buscar una alternativa a eso. Dígale a su papá que la soja ya está contaminada. Sí. Ya está. Él está produciendo soja contaminada. No se preocupe. Ya usted tiene lo mismo que tiene este señor que tiene grandes cantidades de soja. Si la propuesta... Es que hay que cambiar la cabeza. ¿Cómo? Ya no hay preguntaba, semilla pura. ¿cuáles son las características de los contratos que se establecieron con estas empresas, con estas mineras? ¿Cómo son los contratos que establecieron los gobiernos con estas Y empresas? muy leoninos. Hay dos que para nosotros son terroríficos. El primero es ese tratado binacional que ustedes vieron, que muchos no aluden a eso, pero para mí es vital. Ese tratado binacional argentino-chileno que cede la cordillera, que no es nuestra. Eso fue hecho por Bush y Barrigol. El que redactó el tratado ese fue un abogado chileno que trabajaba en medio ambiente en Chile. Y hoy es responsable de Barrigol en América Latina. Se llama José Antonio Urrutia. Y él no tuvo ningún problema decirle a dos senadores que hablaron conmigo. Los senadores no querían saber nada con ese tratado porque creían que Argentina ingresaba al mundo del cobre y que entonces iban a quitarle el cobre, el dominio del cobre. Acuérdense que el 40% del cobre es chileno, el cobre del mundo es chileno, de origen chileno, no del pueblo chileno. Era chileno cuando estaba Allende, ahora ya no, cuando vino Pinochet liberó, estaba privatizado y después ahora son empresas transnacionales. Hay una empresa Codelco estatal, pero que se redujo bastante. Entonces, ahí el tema pasa porque en ese tratado para nosotros es terrorífico.
solamente puede ser objetado al cabo de 30 años por una de las partes y queda automáticamente en funciones si usted a los 30 años no lo vuelve a estar otros 30 años más. Es decir, cualquier empresa que ingrese al vencer a los 30 años ya tiene 30 años. Bueno, nos pasa con la otra ley nacional que es exactamente igual. Hay una ley nacional que es estabilidad fiscal por 30 años. Estas son las dos leyes que ellos más quisieron conseguir. Ni en caso de crisis nacional usted le puede cambiar las reglas del juego. Por eso la presidenta este año fue a principios de año, dice que le modificó a las compañías mineras el impuesto. Le aumentó en el oro y la plata un 5% y el resto de los metales un 10% de retenciones después de la lucha que hubo con el tema del campo. Que dijeron los del campo, ¿cómo? A las mineras no, y nosotros sí. Entonces ella tomó esa decisión. Las mineras en este momento siguen operando y firman en disidencia. Es decir, nos están llenando de juicios al Estado porque se adultera el pacto de esa estabilidad fiscal por 30 años. Y acá viene lo más triste. ¿Dónde litiga usted ahora como país? Litigamos por ley también, por una ley que se hizo en los años 90, en los países de origen de las empresas, que generalmente no es el país. Barrick tiene sede en Toronto, pero Barrick, que opera aquí, ellos hablan desde Toronto, pero ellos, tanto la de Chile como la de aquí, tienen sede en un paraíso fiscal que son las Islas Caimán. Ahí tenemos que ir a litigar. ¿Y dentro de 30 años tenemos una oportunidad de que eso cambie? Desde que se inició el tratado. Es que a los 29.99, cuando está por vencer el último día, esa empresa que ingresa en ese momento, o que dice que va a seguir operando, tiene otros 30 años más en el acto. No, un poco respondiendo acá a lo que dicen los compañeros. Obviamente no es fácil oponerse a estos planes, pero para ellos sería mucho más sencillo, o es mucho más sencillo si nosotros silenciamos, si nosotros no nos oponemos, si nosotros no nos organizamos o no hacemos oír la voz. Esto que está mostrando Javier acá, ese polvo que vuela ahí con arsénico, con plomo, con todo lo que dijo Javier, lo respiran nuestros pacientes. Nosotros tenemos pacientes de todo el país, lo respiran los pibes de Andalgalá, de Tinogasta, de San Juan, de Chubut, si es que allá lo ponen también. Hay cientos de estos acá tipos. Los casos de Tinogasta están aquí. Bueno, por eso. Y son pacientes que vienen acá. Yo he ido lo voy a contar como anécdota, digo, porque está bueno visibilizarlo también para saber qué es lo que está pasando. Nosotros no estamos tan lejos de esto que está pasando, no es que pasan 1000 y pico de kilómetros y a nosotros nos rebalan. Yo estuve en Andalgalá hace 2 años atrás, nos estuvimos juntos con Javier, era una de las, se hacía una de las UAC, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, y fuimos a hablar con el médico de ahí, que estaba interesado porque sabía que había era yo la enfermera del Garrahan, que fui por mi cuenta, ¿no? Y estaba otra doctora, una doctora que es infectóloga, la doctora Sementuch, y ese era un único médico pobre, que no era prominero, porque todo el resto era prominero, y él estaba preocupado por la cantidad de enfermedades que estaban apareciendo en una ciudad que creo que es de 18.000 habitantes, sí, y donde tenía muchos casos, más casos de tumores, sobre todo en niños, y algunos de los casos que me comentó, yo después los chequeé acá, y eran pacientes que habían sido pacientes nuestros. Él además derivaba pacientes a otros lados, lo que no quiere decir que todos esos pacientes tengan que ver sí o sí con esto. El paciente pidió la... Pero ahora lo voy a contar, pero digo, es un llamado de atención, porque lo mismo que está pasando con este médico que le llama la atención, pasa con los médicos de los pueblos fumigados, que también se dieron cuenta que aumentaban las enfermedades, que había distintos tipos de enfermedades que antes no pasaban, y hubo una intervención directa de algo en los 15 últimos años, en el caso de las mineras, que están volando a la cordillera y le están metiendo una sopa química con venenos, y en el caso de la soja están poniendo glifosato, ahora glufosinato, todo, y eso es imposible que no impacte en la salud. Digamos, si por lo menos nosotros, que somos de gente de salud, no lo empezamos a ver como causa de enfermedad,
seguramente esto nos va a pasar por arriba y se nos va a llevar a todos puestos. Digo, también otra de las anécdotas, digo, cómo operan estas empresas, tanto la Barri como la Lumbrera, Agua Rica o Monsanto, algunas de las cuales donan acá a la Fundación Garrahan, porque son muy buenos, son muy buenas empresas. Una de las pacientes que yo tenía acá, oncológica, que sabía como yo pensaba, que era de Andalgalá, que había estado en la represión del 15 de febrero, creo que fue, bueno, se enfermó la nena después y tuvieron que hacer un reemplazo de una prótesis de una de las piernas. Como siempre, la prótesis tarda en llegar, esta mamá estaba desesperada. Un día me comenta si yo tenía una caja de ahorro que le pudiera facilitar para hacer un depósito, desde allá le iban a hacer un depósito para poder comprar la prótesis. La verdad es que yo ese día me desesperé bastante, como somos los enfermeros que siempre hablamos mucho con los pacientes y con los familiares, y doy gracias que la única caja de ahorro que tenía y que tuve siempre fue la del sueldo, que no se la podía pasar. Finalmente, cuando le pregunté si lo había solucionado, me dijo, sí, ya lo solucioné, igualmente no lo van a hacer el depósito, era el depósito de una empresa. Ah, bueno, era Agua Rica la que le iba a comprar, a hacer el depósito para comprarle la prótesis, que después le pareció demasiado cara y no se la compró además. Digo, ¿qué conciencia sucia tiene que tener una empresa, de estas empresas que vienen de la carrera armamentista, de los fabricantes de armas, no son nene de pecho, para hacer este tipo de jugada y tener siempre que comprar voluntades, porque de otra manera es imposible que se puedan instalar, porque ya no vienen con antecedentes comerciales, vienen con un prontuario, como Monsanto, como la Barri. Entonces digo, me parece que nosotros como agentes de salud no podemos estar ajenos a esto, y esto que hoy Javier nos contó, los invito también, Javier tiene un libro que es un compendio de todo esto y que lo tiene por ahí, que es una maravilla leerlo, que se llama Vienen por el oro, vienen por todo. Los invito a leer también porque realmente es increíble, uno no puede creer que todo eso esté pasando. Pero creo que sí que tenemos cosas para hacer, el organizarnos, el visibilizarlo, el denunciarlo, esto que hicieron médicos de otros lugares, de oponerse, y no es algo menor. ¿Qué impacto tendría si la comunidad de salud del Garrahan hace una declaración en contra de la megaminería o en contra de los agronegocios? No sería algo que a estos tipos les resulte fácil de digerir. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, y si no, agradecemos a Javier. Ese día haríamos una fiesta. Yo quiero decir algo, Javier. Creo que llego yo con la voz hasta allá, me parece. Cierta vez un padre tuvo que plantarse frente al hijo y muy triste dijo, hemos sido derrotados. Pero enseguida dijo, hubiera sido mucho más triste que hubiéramos sido derrotados pero entregándonos sin luchar. Yo creo que el cambio fundamental está en la gente. Cuando fue lo de la Revolución Francesa, cuando Francia deja de ser monarquía para ser república, fue el pueblo el que fue hasta la Bastilla. Obviamente, alguno habrá quedado. No estoy pidiendo ninguna revolución armada. La verdadera revolución es neuronal. El cambio está en la gente, no en las estructuras. Pero el cambio no se puede hacer desde el living de una casa o detrás de una PC. El cambio está participando. Yo creo que por ahí, que va a ser muy difícil, no me cabe en duda, que va a ser largo este camino, sí, pero hay que empezar alguna vez. Hay que empezar alguna vez, porque si todos nos resignamos, la pregunta es entonces ¿para qué estamos? Yo tengo algo que ver con el mundo de la salud porque soy biólogo. Y hace más o menos unos 30 años que estoy en el mismo tema que está Javier, que está Valentín. O sea, yo soy ambientalista y peleo contra todas estas cosas. Pero fundamentalmente soy un activista militante por la vida, que yo creo que tiene que pasar por ahí la cosa también, ¿no? Y entendí muchas de las cositas que acá se preguntaban y que preguntaban.
reitero, yo creo que el cambio está en la gente, está en nosotros. No nos podemos quedar entre cuatro paredes. Y esto tiene que ser difundido. Y hay que empezar a concientizar. Yo creo que fundamentalmente el tema está por ahí. Eso era lo que yo quería. Gracias, Juan. En la escuelita de San Carlos, que yo les comentaba hace un rato, aquella que mencionaba lo de el tema del uranio y los casos de labio leporino y paladar partido, en fin, nosotros los que fuimos hasta allí no imaginamos la repercusión porque estaba llena la escuelita y bueno, muchísima gente. Ahí mismo inmediatamente que hay se hace una asamblea. Esto es casi para nosotros es axioma, ¿no? Ya es la asamblea, es el pueblo, está ahí ya sesionando. A ver, yo cuento esta anécdota de lo que en Estados Unidos ocurrió en el Congreso obligando a la Comisión a reparar las minas abandonadas. Y ahí nomás se dieron cuenta de que la montaña estaba y del otro lado estaba Donoto, que así se llama la mina abandonada, Donoto. Incluso hay socavones de Donoto, porque era socavón en aquel momento, que está en un parque nacional que se llama Los Cardones. Pegadito, está dentro de la mina, del Parque Nacional. Cuando yo termino de decir esto, en el fondo una señora dice, yo conozco 2 casos de labio leporino, 3, yo conozco otro, yo conozco... Ustedes no saben lo que sentí yo en ese momento. Que, es más, lo estoy sintiendo en este momento, porque no tengo respuesta para esa gente. Lo único que sí les dije, y lo sigo sosteniendo, y lo sostengo aquí, que de mí ni de nadie va a salir una palabra en el sentido de asumir la decisión de decir eso es producto de esa mina abandonada. ¿Por qué? Porque no ha habido, ni hay pretensiones de hacer todavía por parte de las esferas oficiales un estudio epidemiológico. Y sin eso no tenemos autoridad para decirlo. Y la gente hoy, que está en San Carlos, en esos valles calchaquíes, está pidiendo ese análisis epidemiológico, que las autoridades lo hagan, saber por qué hay esa cantidad tan grande ahora con esa patología. Y yo esto lo digo acá porque ¿dónde lo mejor que este lugar? Y qué lindo que sería que en lugar de estar nosotros, que muchos somos los que estábamos ahí, en medicina éramos todos neófitos, pero qué lindo sería que hubiera gente y que ahí tomaran de alguna manera las banderas y ayudaran a esa población. Son muchas la gente que está reclamando ayuda, porque están solos, es decir, no hay un gobierno, no hay nada, en eso, ahí están solos. Entonces, las charlas nosotros las damos, en San Carlos la dimos también, en un hospitalito que hay, pequeño, ¿cómo se llama el otro pueblito? En varios pueblitos de los valles hemos dado varias charlas por donde íbamos con esto y pasábamos material y tratando de movilizar a la gente. La gente se resuelve las cosas por su cuenta. De Donoto baja agua contaminada y los plantines se le morían al labriego. Fuimos y lo reporteamos, lo tenemos filmado en una película que ustedes entran en Google y la encuentran, se llama Valle Nuclear. Entran, ponen Valle Nuclear, está la película y van a ver a un campesino con una azada corriendo el agua que viene de las zonas del socavón de Donoto, porque el agua que le viene de ahí le morían los plantines. Entonces él trae el agua de otro lado para poder seguir teniendo sus cultivos. Eso lo hace la gente por su cuenta. Les recomiendo que entren, que esa película la filmamos nosotros yendo a Donoto. De la escuela hospitalaria, acá funciona en el hospital, en una escuela hospitalaria, trabajamos con los niños internados. Mi inquietud es la siguiente, ¿ustedes podrían llegar a acercarse a la escuela para, no sé, para hablar con la directora y digamos, a ver si se puede... ¿Qué es lo que hacemos? No, claro, se lo pido, es una inquietud nueva. No, sí es lo que hacemos. Bueno. Sí, así haya 2 alumnos o 3, si haya 2 docentes o un docente, lo mismo. Sí. El efecto multiplicador, buscamos, no hay otra manera, yo no conozco otro sistema. ¿Cómo se conecta uno con usted? ¿El blog? Bueno, Mercedes está conectada con nosotros aquí, sí, porque además viaja mucho con nosotros, ya habló de Andalgalá y demás, pero la verdad recorre todo. Pero pueden, yo tengo una página que es, bueno, Rodríguez Pardo Blogspot, es una
No la hago yo, me la hacen porque soy un inútil con esas máquinas. Y tiene un correo que es Match Patagonia, que data de esa época, MACH, Match porque es Movimiento Antinuclear de Chubut. Match Patagonia, todo junto, @gmail.com. Ese es el correo. Y después está www.matchpatagonia.com.ar, que es una página web que se edita en Trelew, en Chubut, que es la nuestra también. Y después está anualamina.org, que es la de Esquel, que es donde está mucha información que ustedes pueden recoger. Está Unión de Asambleas Ciudadanas también, donde hay mucha información. Y está RENACE, que es la Red Nacional de Acción Ecologista, que reúne no llegamos a medio centenar, somos bastante menos ya. Se van irradiando los que no trabajan.